para entrar inmediatamente en esta conversación que estamos teniendo con todos los ministros del gabinete, con el propósito precisamente de ver qué ha sido o cómo ha sido esta primera etapa dentro de este ministerio. Don Roberto, gracias por estar aquí con nosotros en Noticias 180 Minutos. Nos gustaría que nos hable un poco de cómo encontró el Ministerio de Desarrollo Agropecuario el ministro Roberto Linares. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Hemos hecho muchas giras ya en el interior, hemos encontrado muchos proyectos. Ministro, aléjese un poquito de la cámara para poder que se vea mejor. Ahora sí, adelante. Sí, en los recorridos que hemos hecho hemos encontrado muchos proyectos atrasados y con falta de pago. Por ejemplo, las oficinas del MIDA regional en Chiriquí están desde el 2017 prácticamente paradas, abandonadas. Debemos aproximadamente 8 millones de dólares en el riego de Bambito. Tenemos que hacer mantenimiento en Remigio Rojas. La sucursal de Santiago, muchas necesidades. No sé si recuerdas el Compamida, ya no funciona, pues no hay dinero para la comida. ¿Qué te puedo decir? Son tantas necesidades y en realidad el ministerio estamos sin recursos. La gran mayoría de los recursos se van en estos famosos, llámalo subsidios, incentivos, como quieras llamarlo. Siempre escucho algo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario tiene gente capacitada, pero no tiene recursos para trabajar, ni siquiera tiene carros. Bueno, te puedo decir que en los inventarios que hemos hecho tenemos aproximadamente 150 carros de descarte, 200 en reparación. Tenemos muchas necesidades de mecánicos, de zootecnistas, agrónomos. Estamos tratando que nuestros profesionales, nuestros técnicos, que estén en la finca, que estén en el campo y no en las oficinas. Ok. El tema del arroz. Vamos a explicar un poco el manejo de este tema. ¿Cómo nace todo este problema del subsidio o la compensación que llaman los productores? ¿Y qué pasó en el tiempo con este tema? Bueno, Álvaro, esto es sencillo. Esto nació en el 2014, los 7.50, después subió 16.50. Me imagino con el tema de la pandemia. Con la guerra en Ucrania subieron los fertilizantes. La realidad es que ya la pandemia pasó hace un par de años, los fertilizantes están bajando. Siento que el principal problema que tenemos es eficiencia, capacitación. Como es cierto, hay muchos productores eficientes, tenemos muchos productores con producciones muy bajas, de 75, 80 quintales, y la única solución de eso es siendo más competitivo. Hemos tenido conversaciones con el Banco Nacional y el FLAR, Fondo Latinoamericano de Arroz en Riego, a ver cómo hacemos para apoyar a los productores y que sean más eficientes. Es cierto, tenemos un TLC que viene, un TPC, el gobierno hará todo lo posible, el MIDA, por estar siempre de parte del productor y ayudarlos en lo que podamos. Sin embargo, repito, la única solución es siendo más competitivo, más tecnología y más apoyo. Hemos conversado con productores de arroz sobre este tema y nos decían el viernes precisamente Alexander Araúz, hablé también con Omar William, que ellos no producen el arroz pilado o limpio, que ellos producen el arroz en cáscara y que son los molineros los que no ponen en el mercado el arroz de primera, que es el que está reclamando la gente por el control de precios y que se desapareció del mercado. ¿Qué hacemos, señor ministro?
para investigar esto, para desenmascarar esto, porque se le está responsabilizando al productor de arroz cuando según productores de arroz el tema ha estado en los molinos. Sí, no, los productores de arroz, ellos simplemente entregan el arroz húmedo y sucio a los molinos. Ellos no son responsables de que exista o no arroz de primera en los anaqueles. Eso, como dijo un funcionario en la administración pasada, habló de vacas grado C. Eso no existe. Ellos simplemente entregan el arroz, el molino lo pila y hacen sus clasificaciones. Arroz especial, que es 95% grado entero, 5% grado quebrado, o arroz de primera, que es alrededor de, creo que es el 30% quebrado. Pero eso no tiene que ver nada con los productores. Los productores entregan su producto al molino y ya los responsables de tener en los anaqueles arroz de primera son los molinos. Que el molino entonces compra arroz a los productores a un buen precio, pero lo vende más caro y no produce el arroz de primera, sino solo arroz especial. Bueno, precisamente esos son los temas que estamos investigando junto a Codeco, MISI, porque si vemos estos últimos años, los anaqueles tenemos arroz de segunda y arroz especial, mas no vemos arroz de primera. Es muy importante a Codeco revisar si ese arroz especial es realmente 95.5 o es un arroz de primera que se está vendiendo a precio de especial. ¿Ustedes van a hacer público la investigación que se está haciendo y en qué dirección va esa investigación? Porque estamos hablando de mucho dinero que dio el gobierno nacional en compensación, en subsidio para los productores. Es correcto, ya estamos haciendo la auditoría y en momento dado, pues haremos las denuncias que sean pertinentes y haremos público todos los incentivos que se han pagado a los molinos y a los productores. Hemos encontrado casos donde un mismo productor ha reportado 2 y hasta 3 veces la misma finca, la misma parcela. Cuando sea el momento, pondremos las denuncias pertinentes. ¡Wow! Eso es un delito. Rolando. Eso se llama robar. Sí, sí, sí. Buenos días, ministro. Mire, con respecto al tema del arroz, me gustaría saber si se han llevado a cabo auditorías o alguna investigación sobre la presencia o la cantidad de arroz que producen los agricultores para llevar un inventario. Si es que no hay, o es que sí hay, o es que, como dicen los mismos productores, ellos producen y los molinos entonces luego se determinan. Porque el tema aquí, ministro, es que tenemos que, como bien dice usted, hay mucho arroz especial en el mercado, pero no hay de primera, pero ese es el subsidiado, es el que ha recibido los subsidios. Entonces, me llama la atención, pues, que haya tanto de uno y tan poco del otro, cuando el otro es el que está recibiendo el subsidio. Entonces, me pregunto si han hecho algún inventario sobre el arroz que se produce en Panamá. Sí, estamos con el IMA, vamos a hacer un inventario muy serio en todos los hilos de los molinos para ver realmente la existencia de arroz. Repito, para que sea el arroz de primera o especial, eso es según el molino lo clasifique. Pero sí, estamos haciendo y vamos a hacer todas las auditorías para ver realmente la cantidad de arroz existente en los hilos. Ministro, ustedes han determinado cuánto arroz se produce en el país en un año, es decir,
si la producción de los productores es suficiente para cubrir las necesidades del país? Bueno, todavía no es suficiente. Este año se han importado alrededor de unos 4.5 millones de quintales, perdón, 2.5 millones de quintales, que es lo que falta. Estoy seguro que el productor haciéndose algo más eficiente, más tecnología y con mucho apoyo del MIDA, que es lo que deberíamos estar haciendo, apoyándolo con tecnología, riego, etcétera, y no con compensaciones y subsidios. Fácilmente en un par de años Panamá podría ser autosuficiente en arroz. Bien, yo tengo pregunta por acá en la siguiente dirección. ¿Quién tenía la responsabilidad de monitorear, en el caso de los dueños de fincas arroceras, la cantidad de arroz que se sembraba, la cantidad de arroz que se cosechaba y el tamaño de la finca, señor ministro? ¿Y quién tenía la responsabilidad de supervisar o fiscalizar cuánto arroz entregaba un productor al molino, la cantidad de arroz de segunda, de primera y especial que se limpiaba y salía de ese molino? ¿Quién supervisaba todo esto? ¿O simplemente yo agarraba un papel, lo llenaba y decía lo que me daba la gana? Bueno, Álvaro, ese es un tema entre el MIDA y ACODECO. En la administración pasada, pues no te puedo decir cómo se hacía. Sí les puedo asegurar que en esta lo vamos a hacer como corresponde. No tenemos información al respecto. ¿Cómo lo hacían entonces? No sé, dímelo tú. ¡Wow! Repito, no puedo hablar por las administraciones pasadas, mas nosotros sí vamos a hacer las cosas bien. Cuando tenemos la información, se las haremos llegar. Rolando, ¿ibas a preguntar, Elisbeika? Sí, ministro, buenos días. Lisbeca Lescano le saluda. Estoy revisando por acá el organigrama del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y veo algunas departamentos a nivel técnico y operativo, pues bien interesantes, y usted dice, nosotros vamos a hacer las cosas bien. A mí me gustaría aterrizar un poco más esas palabras y escuchándolo, que está muy preocupado por el tema de la competitividad y la capacitación y el apoyo tecnológico a los productores. ¿Nos podría identificar algunos programas que usted va a impulsar y cuál es el objetivo de los mismos? Porque, por ejemplo, yo veo por acá a nivel técnico una unidad administrativa para la transformación agropecuaria, por ejemplo. Cuéntenos un poco de cuál es su proyecto como tal, global, durante estos 5 años. Bueno, con el tema del arroz, vamos a tener mucho apoyo del FLAR, el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego. Tenemos que impulsar mucho el tema de los cebolleros. Por ejemplo, este fin de semana visité la planta, una secadora de cebolla en Natá, y ¿qué les puedo decir? Eso tiene 10 años, nunca ha funcionado, hay cualquier cantidad de millones de dólares. Con el tema de riego hay que apoyar mucho. En abrevaderos tenemos que construir más silos para el Lima, cosa que el productor cuando tenga su cosecha no tenga que llevarlo directamente a los molinos. Y le repito, mucha tecnología, mucha educación, y primero que nada tenemos que poner la casa en orden. Apenas llevamos 2 meses y estamos haciendo todo lo posible. Cebolla, papa, como en este momento se está hablando de el costo de ambos rubros que se ha incrementado, señor ministro. Pero quiero que sepan que los contingentes de importación de cebolla y papa, eso lo decide la cadena de cebolla y papa, que le integran mayormente los productores, los importadores, los industriales. Ellos se reúnen, de hecho nos reunimos hace un par de semanas, y ellos son los que deciden los contingentes de cebollas que hay que traer para evitar el desabastecimiento del mercado. Por eso es necesario tener secadoras como las de Natá en Chiriquí para que el productor pueda mantener mejor su producto. Hay que meterle la mano a las cadenas de frío, a Merca,
pero bueno, este es un proceso que toma tiempo y hemos encontrado el ministerio realmente lleno de deudas y con escasos recursos, para no decir quebrado. Dios mío. Estuve recientemente, hace un par de meses atrás, en la toma de posesión de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, y uno de los puntos que se planteó, o que principalmente se planteó allí, fue el tema del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, y el señor Castroverde planteaba allí la necesidad de sentarnos a conversar con Estados Unidos este asunto. El pollo va a ser uno de los más afectados en este país debido a que nos va a llegar lo que en Estados Unidos llaman la carne negra, que es el muslo encuentro, que no se utiliza en Estados Unidos. Ellos utilizan más la pechuga. Y nos van a invadir el mercado, lo que puede afectar grandemente la producción nacional. ¿Qué tiene en mente el señor ministro Roberto Linares para hacerle frente a este tema y que la industria avícola no se vea tan afectada? Bueno, ese es un tema que yo no tengo la solución, no tengo la varita mágica. Tenemos que reunirnos las veces que sean necesarias con el gremio avícola a ver cómo salimos lo mejor parado de este tema. Sí quiero felicitarlo al el gremio avícola y al señor Castroverde, que son de los productores de la industria más eficientes que tenemos, la avícola. No hay forma de sentarse con Estados Unidos, no han hablado de eso todavía. Bueno, esos son tratados que se firmaron hace muchos años, pero sí, iremos hasta el último minuto tratando y haciendo todo lo posible en bien de nuestra producción nacional. Rolando. Ministro, yo quisiera que me hablara un poco sobre los subsidios, los programas que tiene de ayuda, el MIDA, ¿cómo está eso? ¿Cómo se ha estado comportando? ¿Se han estado pegando? Yo tengo aquí una lista titulada Desembolsos realizados a productores del ciclo agrícola 21-22 y los montos son muy, muy elevados en algunos casos y sobre todo para empresas ya constituidas. O sea, yo quisiera que nos hablara un poco sobre eso. Pues bueno, esto es sencillo, caemos en lo mismo. Son millones de dólares que se han ido, se han gastado y no hemos visto resultados. Por ejemplo, en el tema del arroz, si ustedes se fijan, los mismos promedios de hace 10 años son los que tenemos actualmente, promedios de alrededor de 104 quintales por hectárea, eso incluyendo el productor eficiente. O sea que si sacamos de esa ecuación el productor eficiente, tenemos promedios de 75 quintales, 80 quintales, y es imposible ser eficiente y mantenerse con esa producción. Ya estamos para ponernos al día en agosto, en junio de este año tenemos que desembolsar o ver de dónde sacamos para las compensaciones o subsidios del arroz, maíz y leche. Eso puede estar entre 45 y 50 millones de dólares atrasados. Sin embargo, ustedes pueden hacer una revisión, pueden visitar todas las sedes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y se darán cuenta el estado tan deplorable que se encuentran. Nuestros laboratorios necesitan equipo y realmente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, todos los dineros se van en estos subsidios, con estas compensaciones. Repito, tenemos los mismos promedios de hace 10 años o más, promedios bajísimos. Quitando nuevamente el productor eficiente, calculamos que podemos estar en 75, 80 quintales, y eso es imposible, eso es insostenible. Sí, porque observo que son montos muy... Y en esta lista que tengo en mi poder en este momento, observo, por ejemplo, esto es una división por provincia, y observo que
los apellidos de las personas que reciben se repiten una y otra vez, incluso apellido materno y paterno, ¿no? Y se repiten y los montos son altísimos. Entonces me llama un poco la atención este asunto porque parece como mucha coincidencia este tipo de cosas y por eso es que le estoy preguntando. Y al final yo quisiera saber, pues, en el ministerio, cuánto dinero se destina a subsidios, cuánto a ayudas a productores, cuánto eso es del presupuesto del MIDA. Pero prácticamente podría decirte que el presupuesto de MIDA se va en planilla, que estamos viendo eso también, y el resto en los famosos subsidios. El tema que me menciona de los mismos nombres, pues no te puedo decir. Sí conozco muchos productores con el mismo apellido y no son ni siquiera familia. También tenemos, y es una realidad, como le repito, estamos haciendo todas las investigaciones. Cuando sea el momento y estamos listos, pues haremos las denuncias. Hay productores muy, muy buenos, sin embargo, hay otros productores, algunos productores que tienen deudas grandísimas con los bancos y hay algunos que tienen hasta denuncias por hurto. Y son los que más andan haciendo alboroto. Nosotros vamos a actuar según lo que dice la ley. Aquí no estamos a favor ni del productor ni de los molinos. Aquí estamos a favor del pueblo. Esto es un tema que tenemos que resolverlo todos juntos. Pero les repito, lo que encontremos lo vamos a denunciar. Si no lo hago, seríamos cómplices esta administración y eso no va a pasar. Pues parece que tiene mucho que denunciar, por lo visto, ¿no? Ya tuvimos que contratar abogados penalistas extra y funcionarios para hacer la auditoría. Dígame una cosa, ministro, ¿ha habido en el pasado quejas que hay un impuesto que se cobra a los que solicitan préstamos en los bancos que va destinado a subsidios a los empresarios o a los productores? No sé, no recuerdo bien si se llama FESE. Hay un impuesto que se le cobra a las personas. Y esto, en el pasado ha habido quejas porque cuando se revisa quiénes reciben estos beneficios a partir de esos fondos, siempre han sido empresarios muy solventes del área agropecuaria. Entonces, yo quisiera saber cómo está ese impuesto, si se está utilizando bien, cómo se está utilizando. Bueno, gran parte de ese impuesto del FESI se nutre el MIDA, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de esos fondos. Y esos fondos, en vez de usarlos, repito, en tecnología, en educación, se nos van todo en subsidios y compensaciones. Y no alcanza. Ese es el tema. Y el MIDA, tenemos que tener presente que el MIDA no son solo los arroceros. Yo soy productor y estoy con ellos, pero es una realidad lo que está pasando. Ministro, la cifra exacta de cuánto se adeuda en subsidios o compensaciones a todos los productores del país, porque no solamente son los arroceros, el maíz también se le da un tipo de compensación y a otros. ¿La tiene por ahí con precisión? Sí, correcto. Al mes de agosto, en arroz, debemos $37.072.390. Expedientes recibidos, $4.760.000. En leche, grado C, no es mucho, 1.007.000. Tomate, 429.000. Si sumas todo, maíz, arroz, leche y tomate, son alrededor de 42, $45 millones.
Ahora que menciono el tema del incentivo de los 10 centavos al productor grado C, nos hemos encontrado con queserías, por ejemplo, que han cobrado el subsidio y no existen, con lecheros que cobran el subsidio y no tienen una vaca. Te repito, yo estoy hablando con el sombrero de productor. Yo soy ganadero, soy lechero, jamás en la vida he recibido un subsidio de la leche, ni me interesa. Creo que siendo eficiente podemos superarlo, pero esas son realidades. Están escuchando, amigos, al ministro, gente que recibió subsidios de leche y no tienen una sola vaca. ¿Y subsidio de qué fue el otro que dijo que no, ministro? Que no existen. Que no existen. Oiga, y del... Parcelas que han metido 2 y 3 veces la misma parcela o finca para cobrar la compensación. Qué desastre. Oiga, y sobre el programa solidario, que no sé, ahí había un tufillo bien extraño y no ha pasado nada. Ustedes no han descubierto nada de ese programa solidario en la época de la pandemia. Bueno, estamos trabajando al 100% y la verdad es que todos los días encontramos algo. Ahora que mencionas el programa ese solidario, yo le pido a ustedes, a todos los que nos estén escuchando, que sean solidarios con el MIDA y con el gobierno para en un par de años, no sé, lo más pronto posible poder realmente hacer algo por el agro y mejorar todas estas distorsiones. Creo que el agro nosotros podemos ver más allá y pensar en ser exportadores, cubrir las necesidades nacionales y convertirnos en exportadores. Bueno, sí, Rolando. No, sí, lo que dice usted, ministro, es muy cierto. Creo que Panamá tiene capacidad para alcanzar esas metas que usted ha mencionado. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo la cantidad de hectáreas que antes se destinaban al cultivo han ido disminuyendo notablemente. Yo quisiera saber a qué se debe ese asunto, porque esto llama mucho la atención que a pesar de todos los incentivos que da el gobierno para tratar de ser al menos autosuficientes, no lo alcanzamos. Por el contrario, vemos que cada año disminuyen las parcelas de cultivo en Panamá. Pero si usted se fija, en países como Brasil han disminuido mucho las parcelas, la cantidad de parcelas sembradas. Sin embargo, la producción ha subido muchísimo. Aquí en Panamá es todo lo contrario. Aquí en Panamá, y les repito, mientras no metamos tecnología y no nos superemos, mejoremos nuestro promedio, no vamos a salir de este problema. Repito, tenemos muy buenos productores con promedio 120, 130 quintales, como también tenemos otros productores con promedio 75, 80 quintales. El tema no es la cantidad de parcelas, el tema es el rendimiento por hectárea. Sí, me refiero al hecho de que en Brasil la disminución de terreno de cultivo ha ido acompañada de dotación de tecnología que les permite ser más eficientes, pero en Panamá no ha sido así, como usted lo dice, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que queremos lograr en esta administración. No lo hemos hecho sencillamente porque no hay recursos. Los recursos se gastan y se invierten donde no debe ser. Creo que está más que probado, nada más hay que ver las estadísticas y nos damos cuenta que estos incentivos, subsidios, no han tenido ningún resultado positivo, muy por el contrario. Ese es un dinero que pudiéramos invertir mucho para mejorar el agro y pues se ha hecho humo, no sabemos dónde están esos dineros, no veo el resultado desde 2014 acá, el resultado positivo de esos incentivos. En algunos ministerios ha habido sorprendentemente una enorme cantidad
de personas sin funciones. ¿Usted encontró eso mismo también en el ministerio? Sí, por supuesto, y día a día estamos tratando de depurar, aunque hay muchos funcionarios que tienen años, independientemente de qué partido, a mí no me interesa de qué partido sean, que son muy buenos funcionarios y créanme que esos funcionarios se quedan. Lo que estamos tratando de depurar son, no queremos botellas, aquí queremos que los funcionarios funcionen. ¿Tienen un número hasta este momento de personas que creen que no deben estar en el ministerio o ya han salido de ellas? Bueno, hemos salido de algunas personas, pero realmente sería una irresponsabilidad mía ahora mismo y no es justo con los funcionarios porque la gran mayoría de funcionarios que tenemos son excelentes funcionarios sacrificados por su trabajo y no podemos generalizar, pero a medida que vamos encontrando gente que no nos resulta, pues lo iremos depurando y trayendo técnicos y gente que tengan la voluntad de trabajar. Este es un tema de voluntad. De acuerdo, muchas gracias, ministro. Ministro, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Que tenga excelente día y estamos por acá a la orden. Gracias, igual acá. Hasta luego. Hasta Bien, luego. seguimos adelante. Son las